La noche había caído sobre Barcelona, y yo me encontraba en el andén de la estación de metro de Universitat. Era una de esas noches frías y húmedas de finales de otoño, donde la bruma parecía colarse hasta las entrañas de la ciudad. Todo estaba envuelto en un silencio extraño, el tipo de silencio que solo se encuentra cuando la ciudad duerme y los últimos trenes corren por los túneles oscuros. Las luces del andén parpadeaban de vez en cuando, sumergiéndome en una penumbra incómoda, y el único sonido que me acompañaba era el eco lejano de los trenes que iban y venían en otras líneas. A esa hora, apenas quedaba gente en la estación. Eran cerca de las 12:30 de la noche, y yo me encontraba solo, esperando el último tren de la línea 1 que debía llevarme de vuelta a mi apartamento en Clot. No sé por qué, pero desde el momento en que puse un pie en esa estación, sentí algo extraño, como si alguien me observara desde la distancia. Intenté pensar que era solo el cansancio después de un largo día de trabajo, pero había algo en la atmósfera que no podía ignorar. El viento frío se colaba por los túneles, como un murmullo constante que parecía arrastrar voces ininteligibles desde lo más profundo. De vez en cuando miraba hacia ambos lados del andén, pero no había nadie más. Solo el brillo parpadeante de los anuncios publicitarios, reflejando rostros congelados y sonrientes en la pantalla, y el lejano sonido de alguna puerta cerrándose. Me di cuenta de que ni siquiera los habituales sin techo que a veces se refugiaban allí estaban presentes esa noche. Y aunque nunca me había sentido realmente seguro a esas horas, aquel vacío me resultaba mucho más perturbador. Empecé a caminar de un lado a otro, intentando mantenerme en movimiento para ahuyentar esa sensación de inquietud. Mis pasos resonaban huecos en el andén, como si todo el espacio a mi alrededor estuviera vacío de vida. De pronto, sentí un temblor bajo mis pies, el anuncio de que un tren se acercaba. Sin embargo, cuando miré hacia el túnel oscuro desde el que debería aparecer el tren, no vi las luces características que lo anunciaban. Solo estaba el negro absoluto de las profundidades de la línea. El temblor continuaba, pero no llegaba nada. Pasaron los segundos, y la vibración del suelo se detuvo. Una sensación de frío me recorrió la espalda, como si alguien hubiese soplado un aire helado directamente a mi nuca. Me giré bruscamente, esperando ver algún otro pasajero que hubiera llegado sin que yo lo notara. Pero el andén seguía vacío, solo yo y las sombras que se alargaban sobre las baldosas grises. El parpadeo de las luces se hizo más frecuente, como si la electricidad estuviera a punto de fallar, y el ruido del túnel se tornó más agudo, como un gemido. Me froté las manos y me encogí de hombros, intentando tranquilizarme mientras lanzaba una mirada rápida al reloj de la estación. Las agujas parecían haberse detenido, marcando las 12:30 exactamente. Pero yo sabía que había pasado más tiempo desde que había llegado. Fue entonces cuando, del otro lado de las vías, en la oscuridad del andén opuesto, me pareció ver una figura. Era apenas un bulto oscuro, inmóvil, que parecía observarme desde el otro lado del túnel. Me quedé paralizado, con la sensación de que mis pulmones se habían congelado en un solo suspiro. Intenté distinguir algún rasgo en esa silueta, pero la oscuridad la envolvía por completo, como si fuera parte de las sombras mismas. Pensé en cambiar de lugar, irme más cerca de las escaleras mecánicas, pero mi cuerpo no respondía. Algo en mí sabía que si me movía, esa figura también lo haría. Y entonces, justo cuando estaba por convencerme de que solo era un juego de sombras, algo cambió. Un tren pasó a toda velocidad en la línea opuesta, un destello que iluminó brevemente el andén donde había visto la figura. Pero no había nadie. Me quedé mirando, boquiabierto, intentando entender lo que había visto. Cuando el tren desapareció, el temblor en el suelo volvió, pero esta vez no había ni rastro de la figura. Apreté los puños, tratando de calmarme, pensando que tal vez solo había sido mi imaginación. Pero entonces lo escuché. Un susurro, apenas audible, que parecía venir desde el túnel a mi izquierda. Al principio pensé que era el ruido del viento o algún altavoz lejano, pero ese murmullo se fue transformando en algo más claro, aunque seguía siendo incomprensible, como si alguien hablara un idioma antiguo o desconocido. Cada vez se acercaba más, mezclándose con el eco de mis propios pensamientos. Fue un instante tan breve que apenas me di cuenta, pero juraría que alguien dijo mi nombre.
Sentí un escalofrío recorrerme de arriba a abajo, y por primera vez en mi vida, el andén de metro me pareció el lugar más inhóspito del mundo. Estaba a punto de decidir irme de allí, olvidar el tren y tomar un taxi, cuando vi una luz en la distancia. Las luces del túnel se encendieron, anunciando la llegada de mi tren. Pero la sensación de alivio duró poco, porque cuando las puertas se abrieron, el vagón estaba vacío. No, peor que vacío, era como si el interior estuviera cubierto de una penumbra extraña, una oscuridad que no tenía lugar en un tren iluminado. La luz de las lámparas de la estación no parecía penetrar esa negrura. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, cualquier rostro conocido, algún trabajador del metro, pero seguía solo. El tren esperaba con las puertas abiertas, como una boca que invitaba a entrar. Mi instinto me decía que no lo hiciera, que esperara al siguiente, pero algo en mi mente, algo que no comprendía, me empujó a dar un paso adelante. Fue en ese momento cuando la luz del andén parpadeó una última vez y se apagó, dejándome en una oscuridad total por apenas un segundo, lo suficiente para sentir que una mano fría se posaba sobre mi hombro. Me quedé petrificado en la oscuridad de la estación, con la sensación aún fresca de aquella mano fría sobre mi hombro. Pero cuando las luces volvieron a encenderse, no había nadie detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón latiéndome en la garganta, pero solo vi el andén vacío, las baldosas frías y sucias reflejando una luz amarillenta y mortecina. Me repetí que tenía que estar imaginando cosas, que la fatiga y la soledad de la noche me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. El tren aún esperaba con sus puertas abiertas, como si me estuviera invitando a entrar. La oscuridad dentro del vagón no parecía tan profunda como antes, pero había algo inquietante en el reflejo de las ventanas. Me acerqué un poco más, con la respiración agitada, y me di cuenta de que el cristal mostraba algo que no debería estar ahí. Reflejaba el interior del tren, sí, pero detrás de mí, en el andén, podía ver claramente la figura oscura que antes había creído imaginar. Se encontraba justo donde yo había sentido la mano, inmóvil, como una sombra negra, demasiado alta y delgada para ser humana. Di un paso atrás, apartando la vista del reflejo, y cuando volví a mirar directamente hacia el lugar donde debía estar aquella figura, no había nada. Mi mente intentaba buscar explicaciones racionales, pero mi cuerpo ya no escuchaba. Me sentía atrapado entre el impulso de correr y la atracción malsana que me empujaba hacia el interior del vagón. Al final, no sé por qué, subí al tren. Las puertas se cerraron tras de mí con un sonido metálico y pesado, como un suspiro profundo. El tren comenzó a moverse, sumergiéndome en las sombras del túnel. Dentro del vagón, el silencio era abrumador. No se oía el típico traqueteo de las ruedas sobre las vías, ni el zumbido de los ventiladores que solían acompañar cada viaje. Solo el latido acelerado de mi corazón y el murmullo lejano que parecía colarse por los altavoces, como una interferencia. Las luces del techo parpadeaban de vez en cuando, iluminando por un segundo los asientos vacíos y el pasillo interminable que se extendía hacia adelante. Me senté en uno de los bancos, tratando de calmarme y de pensar en qué hacer. Intenté no mirar las ventanas, pero era imposible evitarlo. Cada vez que lo hacía, mi reflejo aparecía distorsionado, como si la oscuridad que envolvía el vagón devorara las formas. De pronto, noté que la velocidad del tren no parecía normal. Se había acelerado más de lo habitual, y el paisaje oscuro del túnel pasaba ante mis ojos como un borrón. La sensación de que algo iba terriblemente mal se hizo insoportable, así que me levanté y caminé hacia la cabina del conductor, esperando encontrar a alguien que pudiera explicarme qué estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando llegué a la puerta de la cabina, la encontré cerrada y cubierta de una especie de humedad que se deslizaba por el cristal empañado. Golpeé varias veces, llamando al conductor, pero no hubo respuesta. Al otro lado, lo único que pude distinguir fue un par de sombras difusas que se movían con lentitud, como si algo estuviera arrastrándose detrás del cristal. Mi respiración se entrecortó cuando noté que esa neblina sobre la puerta no era vapor, era algo más, una sustancia oscura que parecía gotear desde la parte superior del cristal.
Retrocedí instintivamente, mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Fue entonces cuando el tren se detuvo bruscamente, con un chirrido metálico que me hizo perder el equilibrio. Caí al suelo, golpeándome el codo contra una de las barras de los asientos, y al levantarme, noté que las luces del vagón parpadeaban con más intensidad. Me acerqué a una de las puertas, esperando ver alguna estación conocida a través de los cristales, pero al mirar hacia afuera, me encontré con algo que nunca había visto antes. El tren se había detenido en un túnel que parecía mucho más antiguo que cualquiera de los que había recorrido antes. Las paredes estaban cubiertas de ladrillos ennegrecidos y húmedos, y había grietas por las que se filtraba un líquido oscuro y espeso que caía en pequeños charcos sobre el suelo. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la inscripción en uno de esos ladrillos, una frase escrita con lo que parecía ser tiza o quizá algo más siniestro. Me acerqué a la ventana para poder leer mejor, y las palabras se formaron lentamente ante mis ojos. Estás solo aquí abajo. Siempre lo has estado. De repente, un golpe seco resonó dentro del vagón, detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi nada, salvo los asientos vacíos y el pasillo que parecía alargarse más de lo que debería. Los golpes comenzaron a repetirse, uno tras otro, resonando en las paredes del tren como si alguien estuviera atrapado entre las puertas, golpeando desesperadamente. Sentí como se me erizaba la piel al escuchar ese sonido, tan violento y desesperado. Corrí hacia el final del vagón, esperando encontrar la salida de emergencia para poder escapar de esa pesadilla, pero cuando llegué, me encontré con algo mucho peor. El último vagón estaba vacío, pero en los asientos de la derecha, donde antes no había nadie, ahora había una figura sentada. Estaba de espaldas, encorvada, con una ropa que parecía sucia y deshilachada. Su cabello, largo y enmarañado, caía sobre sus hombros como una maraña de cuervos. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme ni un solo centímetro. No sabía si gritar, correr o simplemente cerrar los ojos y esperar a despertar. La figura no se movía, no hacía ningún sonido, pero podía sentir su presencia llenando el aire del vagón. Intenté hablar, preguntar si necesitaba ayuda, pero las palabras no salieron de mi boca. De repente, la figura comenzó a girar la cabeza hacia mí, lentamente, de una manera antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Un olor nauseabundo invadió el aire, como si algo se estuviera pudriendo muy cerca de mí. Los ojos de la figura se encontraron con los míos, pero no eran ojos humanos. Eran pozos oscuros, vacíos, que reflejaban la luz parpadeante del vagón de una forma imposible. Antes de que pudiera reaccionar, el tren volvió a arrancar con una sacudida, y la figura se levantó de su asiento, moviéndose hacia mí con una lentitud que me aterrorizó aún más. No sé cómo, pero mis piernas finalmente reaccionaron y me lancé hacia el otro extremo del vagón, tratando de mantener la distancia. Pero cada vez que miraba por encima del hombro, esa cosa estaba más cerca, con sus movimientos desarticulados y su rostro que parecía cambiar con cada parpadeo de la luz. El tren seguía avanzando, sin detenerse en ninguna estación. Ya no sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni si había pasado minutos o eternidades en ese trayecto imposible. Sentía que el aire se hacía más denso, como si algo invisible tratara de estrangularme. La figura se acercaba más y más, y yo no encontraba manera de escapar. Corrí hacia el otro extremo del vagón, con la figura moviéndose tras de mí, sus pasos resonando de manera irregular contra el suelo metálico del tren. Por un segundo, volví a sentir esa misma mano fría rozando mi hombro, como si algo invisible me siguiera también desde el túnel oscuro por el que avanzábamos. Me aferré a una de las barras del vagón, con un impulso desesperado, intenté abrir las puertas de emergencia. Pero el mecanismo no se movía, como si algo las hubiera bloqueado. Golpeé el cristal con todas mis fuerzas, pero era inútil, no se rompía, no cedía. El pánico me hizo girarme de nuevo hacia la figura, que ya estaba a pocos metros de distancia. Podía ver su rostro claramente ahora, iluminado por los destellos irregulares de las luces del techo. No era un rostro humano, o al menos, ya no lo era. Parecía más una máscara de piel estirada sobre un cráneo demasiado afilado, con una sonrisa torcida y unos labios que no se movían,
pero de los que se escapaba un susurro continuo. El murmullo que antes había escuchado en los altavoces ahora provenía de su boca. Cada palabra sin sentido se clavaba en mis oídos, como si fuera un canto funesto que retumbaba en mi cabeza. Y entonces, en medio de aquel río de sonidos incomprensibles, escuché algo que me hizo congelarme en el lugar. Siempre has pertenecido aquí. La figura avanzó un paso más, estirando sus brazos largos y huesudos hacia mí. Sentí como el aire se volvía más pesado, como si las paredes del tren se comprimieran, reduciendo el espacio entre nosotros. Me arrinconé en el último rincón del vagón, sin dejar de mirar aquellos ojos vacíos, y fue entonces cuando vi, por el rabillo del ojo, una puerta que antes no estaba allí. Era una puerta de servicio, pequeña, casi oculta entre las sombras. No dudé. Me lancé hacia ella, sintiendo como las manos de la figura rozaban el aire justo a mi espalda. La abrí de un tirón y me arrojé al otro lado, cayendo de bruces sobre una superficie dura y fría. Al levantarme, descubrí que no estaba en ningún pasillo del tren, ni en un compartimento de servicio. Estaba en un túnel, pero no era como los que había conocido antes. Este parecía aún más antiguo, con paredes de piedra cubiertas de musgo y agua que goteaba desde el techo. Me giré rápidamente hacia la puerta por la que había venido, esperando ver a la figura cruzar el umbral. Pero la puerta ya no estaba. En su lugar, solo había una pared de ladrillos desgastados, como si la entrada nunca hubiera existido. Tragué saliva y me levanté con dificultad, intentando controlar el temblor de mis piernas. Me di cuenta de que la única forma de avanzar era caminar a través de ese túnel oscuro y claustrofóbico. Cada paso que daba resonaba, devolviéndome ecos que no parecían solo los míos, como si algo en la oscuridad respondiera a mis movimientos. Seguí adelante, guiado por un tenue brillo que parpadeaba a lo lejos, intentando convencerme de que aquello debía ser una salida, un acceso a alguna parte olvidada de la red del metro. Pero cuanto más avanzaba, más cambiaban las paredes a mi alrededor. Las piedras se tornaban más rugosas, como si fueran parte de una estructura que había sido abandonada hace siglos. Finalmente, llegué a un espacio más amplio, una especie de cámara subterránea, donde el aire era tan denso que me costaba respirar. Allí, en el centro, había un charco de agua oscura que reflejaba la tenue luz que colgaba de un viejo cable eléctrico, balanceándose como un péndulo. Y en la superficie de ese charco, vi algo que me hizo retroceder. Era mi reflejo, pero no el mío tal como lo conocía. La figura que veía en el agua era un ser desaliñado, de cabello enmarañado, con la misma expresión vacía y sonrisa retorcida que la figura que había visto en el vagón. Parpadeé, pero la imagen no desaparecía. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, resonando en mis sienes como un tambor. Fue entonces cuando la luz del cable parpadeó de nuevo y, por un breve instante, la oscuridad me envolvió por completo. Cuando la luz volvió, la figura no estaba en el charco. Estaba detrás de mí. Giré de golpe, encontrándome frente a frente con esa cosa que llevaba mi rostro desfigurado. Sentí que el pánico me consumía, pero la figura alzó un dedo, señalando algo detrás de mí. No quería mirar, pero mis ojos se desviaron por puro instinto hacia donde apuntaba. Allí, en la pared del fondo de la cámara, vi una serie de inscripciones, talladas en la piedra con algo afilado. Eran nombres, cientos de ellos, todos grabados de una manera que sugería desesperación. Y allí, al final de la lista, vi mi propio nombre, escrito con una letra temblorosa. Las palabras se deformaban ante mis ojos, pero podía leerlas claramente. Aquí moran los que olvidan. Aquí se quedan los que no regresan. De repente, entendí lo que estaba pasando. Aquella cosa que llevaba mi rostro, era yo, o una parte de mí que había quedado atrapada en ese lugar olvidado por el tiempo. Me di cuenta de que estaba atrapado, que aquel tren que había tomado no era un tren cualquiera, sino una especie de puerta, una entrada a un lugar entre el mundo de los vivos y algo mucho más antiguo y oscuro. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, disolviéndose en la penumbra de la cámara, pero su sonrisa permaneció un segundo más, como si disfrutara de mi desesperación. «Tú eres el siguiente», susurró antes de desaparecer por completo. Me quedé solo en la oscuridad,
sintiendo que el tiempo se detenía, que las paredes de la cámara se acercaban cada vez más. Intenté encontrar el camino de regreso, pero cada túnel que tomaba me llevaba de vuelta a ese mismo lugar, a ese charco de agua donde mi reflejo ya no era el mío. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas. El sonido de los trenes que pasaban arriba, en la superficie, se hizo cada vez más lejano, como si me estuviera hundiendo en un abismo del que no había escape. Y aquí estoy, aún buscando la salida, atrapado en un bucle interminable de corredores subterráneos, donde el eco de mis propios pasos es lo único que me recuerda que alguna vez existí. Si alguna vez encuentras un tren que se detiene en una estación vacía, a una hora en que las sombras parecen respirar, no subas. No cometas mi error. Porque hay lugares en el metro de Barcelona donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, donde la oscuridad cobra vida, y donde los que se pierden nunca son encontrados.